Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en la situación financiera de Clínica Las Condes. Tenemos los datos del segundo trimestre de 2025, un análisis financiero y también el informe razonado. Exacto. La idea es ver qué dicen los números, por qué se llegó a esto y, bueno, qué se puede esperar, ¿no? Y hay una cifra que de entrada llama la atención. Una pérdida por acción bien importante. Refleja una pérdida neta que se disparó respecto al año pasado. A ver, vamos a desglosar esto. El dato central entonces es esta pérdida acumulada a junio de 2025. Estamos hablando de una pérdida por acción de 2.236 pesos chilenos. Y esto viene de una pérdida neta total de, casi 32.650 millones de pesos. Tremendo. Para ponerlo en perspectiva, en el mismo periodo de 2024, la pérdida fue de poco más de 1.000 millones, o sea... Es una caída de más del 3.000%. Una barbaridad. El deterioro es muy abrupto. Sí, cifras realmente impactantes. Ahora, es cierto, y los documentos lo dicen, que el número de acciones subió bastante entre un año y otro. Pasaron de unas 10 millones a casi 14.6 millones. Ah, claro. Y eso, matemáticamente, digamos, diluye un poco la pérdida por acción, ¿no? Al dividir el total entre más papeles. Entiendo. Pero el fondo del asunto sigue ahí. Exacto. No hay que perder el foco. La causa de fondo de esa pérdida por acción tan fea es el deterioro gigante de la utilidad neta. La pérdida total es el verdadero, el termómetro real aquí. Totalmente. El número de acciones afecta el cálculo, claro, pero no la realidad del resultado final. Bueno, entonces, ¿qué llevó a este desplome? Los informes señalan como 3 áreas clave, ¿no? La primera, una caída fuerte en los ingresos. Dicen que bajaron un 17% los ingresos por actividades ordinarias, comparado con el año anterior. Sí, son como 16.100 millones de pesos menos. Quedaron en casi 78.000 millones acumulados a junio. ¿Y se sabe de dónde vino esa baja principalmente? Sí, el análisis lo detalla. La mayor parte, unos 10.700 millones de esa caída, vino específicamente del área hospitalaria. Ah, mira. Y eso calza con otra cosa que informan. La actividad general bajó. Menos consultas médicas, un 9% menos, y las atenciones de urgencia también cayeron, un 12%. Claro, menos gente yendo a la clínica, menos ingresos. Sobre todo en lo hospitalario, que mueve mucho. Exacto, es una cadena. Entendido. Menos actividad, menos ingresos. Pero está la otra cara de la moneda, los costos. Y aquí también, cifras rojas. Subieron los costos de ventas un 22%. Y aquí mencionan algo importante, indemnizaciones por una reestructuración de personal clínico. ¿Qué tanto pesó eso? Pesó bastante, fue muy relevante. Si sumas el impacto directo en costo de ventas y lo que fue a gastos, estamos hablando de más de 6.300 millones de pesos solo en indemnizaciones para personal clínico. ¡Wow! Es un golpe fuerte en el corto plazo. Es un desembolso puntual, pero muy fuerte, claro. Infla los costos del periodo. Probablemente, es una apuesta para bajar la base de costos más adelante, pero tiene un precio alto ahora. Una apuesta cara, sí. ¿Y fue solo eso o hubo más cosas que inflaron los costos? No fue solo eso. La reestructuración fue un factor principal, pero hay otros aumentos que también suman. Por ejemplo, casi 1.900 millones más en servicios básicos, luz, agua. Cerca de 1.300 millones más en mantener los equipos médicos, que es clave en una clínica. Casi 1.600 millones más en servicios externos que contrataron. Entiendo. Y, algo curioso, un aumento de 1.550 millones en la siniestralidad de la compañía de seguros de la propia clínica. O sea, son como varias fugas que se suman al golpe de la reestructuración. Comprendido. O sea, no bastaba con la caída de ingresos y el alza en costos de operación. Encima, el tercer elemento, los gastos de administración, que también crecieron un montón, ¿no? Un 27%. Así es. Un 27%, que son como 8.000 millones de pesos más que el año anterior. ¿Y ahí qué fue lo que más pesó? Bueno, ahí destacan varias cosas. Primero, tuvieron que reconocer provisiones para juicios laborales y legales, casi 3.000 millones. Juicios, ¿sí? Segundo, un aumento importante, casi 1.400 millones, en el IVA no recuperable. Este es el impuesto que pagan al comprar, pero que no pueden usar todo como crédito fiscal. En la práctica, les encarece las compras. Ah, claro.
Tercero, subió el gasto por contribuciones, los impuestos territoriales, como 1.000 millones más. Y me imagino que la reestructuración también pegó acá. Correcto. Igual que con el personal clínico, hubo indemnizaciones para el personal administrativo que salió, y eso sumó otros 1.500 millones a los gastos de administración. Entonces, el cuadro es complejo. Complejísimo. Tienes una estrategia de reestructuración con costos inmediatos altísimos, que te pegan operación y administración, justo cuando te bajan los ingresos porque hay menos actividad. Y a eso le sumas presiones como los juicios y el tema del IVA. Una tormenta financiera, bastante intensa. Es un panorama acumulado, preocupante sin duda. Pero, y aquí la cosa se pone interesante, los mismos informes empiezan a mostrar como algunas luces, ¿no? Señales de cambio. Mencionan una mejora en el EBITDA. A ver, explícanos un poco qué es el EBITDA y por qué es relevante que mejore aunque siga negativo. Claro. El EBITDA, son las siglas en inglés para ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es útil porque te da una idea de cómo va el negocio puro y duro, el día a día, sin contar la parte financiera, impuestos o temas contables como la depreciación. Ok, la operación central. Exacto. Y que el EBITDA acumulado a junio, aunque siga negativo en unos 4.400 millones, sea mucho, mucho mejor que la pérdida de 25.000 millones que tuvieron en el mismo periodo de 2024. Eso es una señal potente. ¿Por qué? Porque sugiere que el motor operativo de la clínica, si le quitas gastos extraordinarios como la reestructuración o esas provisiones, quizás está empezando a funcionar mejor. De hecho, el informe dice que sin esos efectos puntuales, la mejora del EBITDA sería del 66%. Ah, mira qué interesante. O sea, la operación de fondo parece dar señales de vida, aunque el resultado final siga en rojo por esos gastos extra. ¿Hay otras señales en esa línea? Sí, hay otra tendencia interesante si miras por trimestre. La pérdida neta del segundo trimestre de 2025 fue un 62% más baja que la del primer trimestre de ese mismo año. O sea, están perdiendo menos plata cada trimestre. Exacto. Aunque el acumulado del semestre es malo comparado con 2024, dentro del 2025 parece que la hemorragia de pérdidas está disminuyendo. Podría ser el inicio de una estabilización al menos. Y esta posible mejora financiera se ve también en la actividad misma de la clínica, porque antes dijimos que había bajado. Parece que sí, al menos en algunas áreas clave. Los informes dicen que hubo una recuperación en la actividad asistencial en el segundo trimestre. Subió la ocupación de camas, llegó al 39% si cuentas todas las camas habilitadas, pero a un 60%, que suena mejor, si lo mides sobre las camas que realmente estaban operativas, con personal y todo. Entiendo, las camas en uso. Claro. Y además, los días cama totales acumulados a junio subieron un 5% respecto al año pasado. Y muy importante, las cirugías crecieron un 9%. Más cirugías y más uso de camas. Eso sí que es vital para una clínica. Totalmente. Son indicadores clave. Suena más alentador, ¿sí? ¿Y qué dicen los documentos? ¿Qué acciones concretas tomaron que podrían estar detrás de estas mejoras, tanto en lo financiero como en la actividad? Bueno, describen como un enfoque en 3 frentes. Primero, un esfuerzo fuerte por atraer médicos. Dicen que incorporaron 219 nuevos profesionales hasta junio, incluso equipos quirúrgicos completos en áreas clave como trauma y cirugía general. Buscando reforzar la capacidad, claro. Clarísimo, reforzar la capacidad para atender más y casos más complejos. Segundo, hablan de un riguroso plan de eficiencia en costos. Ahí entra lo de la reducción de personal. Ahí entra la medida dura que comentamos, sí, la reducción del 20% de la dotación entre junio 2024 y junio 2025, de casi 3.000 a menos de 2.400 personas. Pero también mencionan renegociación de contratos con proveedores, programas de ahorro, acciones de choque para bajar el gasto. Ok. ¿Y el tercer frente? Y tercero, un punto que me parece crucial, fortalecer las alianzas comerciales. Destacan que firmaron nuevos convenios con ISAPRES importantes, ¿no? Las aseguradoras privadas. Mencionan a Banmédica, Vida3, Colmena. ¿Y qué buscan con eso? Facilitar que los afiliados de esas ISAPRES vayan a la clínica.
con beneficios como bonificación en línea y una oferta interesante de cirugías paquetizadas, o sea, con un precio fijo y conocido. Ah, eso es bueno. Da certidumbre. Exacto. No solo atrae pacientes, sino que da más certidumbre financiera en un tema que siempre es sensible. Tiene lógica. Reforzar el equipo médico, controlar costos a fondo y asegurar el flujo de pacientes con convenios. El informe resume esto como una transición, ¿no? Como pasar de contener la crisis a una fase de recuperación inicial. Exactamente. Esa es la narrativa que presentan. Se tomaron medidas drásticas para parar el deterioro y ahora el foco es, bueno, consolidar la eficiencia y reconstruir la actividad para volver a crecer de forma sostenible. Pero claro, este camino de recuperación no es un paseo. Como toda empresa, y más en salud, enfrenta riesgos. ¿Cuáles son los principales que ven ellos mismos? Sí, el análisis razonado tiene una sección sobre eso. Mencionan varios frentes que están monitoreando. Uno clave es el riesgo regulatorio. Ujú. Cambios en las leyes de salud, ¿no? Como la ley de ISAPRES que ha generado tanta incertidumbre. Nuevas normas del ministerio, de la superintendencia, todo eso puede pegar fuerte. Y también la dependencia de los pagos de las aseguradoras, tanto FONASA, el seguro público, como las ISAPRES. ¿Y cómo lo mitigan? Dicen que intentan mitigarlo teniendo relaciones con todas las aseguradoras, no dependiendo de una sola. Entiendo. ¿Qué más? Me imagino que la competencia es un tema. Uf, sin duda. El riesgo de competencia es alto, especialmente en el sector oriente de Santiago, donde está CLC. Hay muchas clínicas, muy modernas, bien equipadas. ¿Y cómo compiten ahí? Su estrategia declarada es diferenciarse por alta complejidad, tecnología de punta, equipos de especialistas reconocidos, como apostar al nicho de más valor. Luego está el tema de la caja, la liquidez. Pagar las cuentas del día a día. ¿Cómo ven ese riesgo? Ese es el riesgo de liquidez. Indicadores como la razón corriente, que mide si tienes activos líquidos para cubrir deudas cortas, estaba en 0.85 a junio. Bajo 1 siempre es una señal de tensión. ¿Y qué hacen para manejarlo? Indican que usan proyecciones de flujo de caja, que tienen líneas de crédito bancarias disponibles y, algo crucial, mencionan el reciente aumento de capital que aprobaron, por 45,000 millones de pesos. Ah, eso ayuda. Y un nuevo crédito con BTG Pactual. Además, dicen que tienen un control súper estricto sobre la cobranza a FONASA e ISAPRES para que la plata entre rápido. Y justo eso nos lleva al riesgo de que no les paguen, ¿no? El riesgo de crédito. Exacto. El riesgo de crédito. Y ahí el foco está puesto en las ISAPRES. El informe es bien claro sobre la incertidumbre que hay en ese sector. Mencionan el fallo de la Corte Suprema, la implementación de la ley corta, Que genera dudas sobre si van a poder pagar a futuro. justamente, dudas sobre la capacidad de pago de algunas aseguradoras. Y el monto que les debían las ISAPRES a junio era grande, ¿eh? Más de 20,500 millones. Es mucho dinero pendiente. Muchísimo. Y también mencionan un juicio con FONASA por cuentas impagas de la época del COVID. Es un área que tienen que monitorear de forma crítica constante. ¿Algún otro riesgo importante que mencionen? Sí, mencionan rapidito el riesgo de tasa de interés, aunque dicen que gran parte de su deuda está a tasa fija, bueno, indexada a la UEG, pero fija, lo que limita el impacto si suben las tasas de mercado. Bien. Y, muy importante hoy en día, el riesgo de ciberseguridad. Reconocen que los ataques informáticos son una amenaza global y detallan que crearon una jefatura de seguridad de la información con un CISO y políticas para proteger los datos de pacientes y de la clínica. Bien, hemos cubierto harto. Si intentamos resumir, ¿qué foto general nos dejan estos informes sobre Clínica Las Condes a mediados de 2025? Nos dejan una foto de claroscuros, diría yo, de una entidad en plena transformación, forzada por las circunstancias. Por un lado, una primera mitad de año muy dura, con pérdidas financieras enormes. La tormenta perfecta que decías. Exacto. Caída de ingresos, costos disparados por la reestructuración que fue profunda y cara, y presiones por juicios, impuestos. Pero, por otro lado, no todo es negativo. Empiezan a verse señales de que las medidas, quizás, están funcionando. Justamente, por otro lado, ves indicios de mejora en la operación de fondo, en ese EBITDA ajustado. Ves que las pérdidas trimestrales se están moderando. Ves una recuperación, aunque sea inicial, en camas, en pabellones.
Y las acciones estratégicas que mencionaste. Atraer médicos, controlar costos, los convenios. Y una batería de acciones estratégicas en marcha, sí. Atracción de talento, control de costos muy riguroso y un esfuerzo bien notable por reconstruir y fortalecer esas alianzas comerciales con las aseguradoras. Entonces, la sensación que queda es que la clínica está metida en un esfuerzo titánico, realmente, de estabilización. Las medidas de eficiencia, como la reducción de personal, son durísimas, pero buscan crear una base financiera más sólida. La gran pregunta es si van a poder mantener el impulso. Ese es el desafío clave, ¿no? Mantener la disciplina en los costos, que no es fácil. Consolidar la recuperación de la actividad y al mismo tiempo navegar un entorno externo que sigue siendo muy complejo. Los riesgos regulatorios, la situación de las ISAPRES. Los riesgos regulatorios en salud son una constante en Chile, y la situación particular de las ISAPRES, que son clientes vitales para ellos, añade una capa de incertidumbre enorme. El éxito de la recuperación interna de CLC va a estar, sí o sí, ligado a cómo evolucionen esos factores de afuera. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? Una pregunta que queda ahí, flotando. En un mercado de salud privado tan competitivo como el chileno, y con esta sombra de los riesgos regulatorios y la fragilidad del sistema de ISAPRES, ¿bastará con la reingeniería interna, la eficiencia, los nuevos convenios para asegurar la viabilidad a largo plazo de la clínica Las Condes? ¿O su destino dependerá, quizá más de lo que uno piensa, de vientos de cambio que están fuera de su control directo? Cambios en el mercado, en las políticas de salud del país. Es una pregunta abierta, ¿no? Cuya respuesta, bueno, seguramente la iremos viendo en los próximos análisis financieros.